Si vacilamos, si titubeamos, si tropezamos y no tomamos la cuerda, muchos misioneros caerán. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de las misiones mundiales, que es el tema de nuestro 6º capítulo de nuestro libro Maravillados por Dios. Este capítulo se llama El llamado a la misión mundial. Y para hablar de ese tema, no hay mejor personas a las cuales tener aquí que a Will, que él fue un misionero en México y creo que es tu plan, si así Dios quiere, tal vez regresar a las misiones algún día. Will, sí. Y también tengo a Jensel, que Jensel igual también planea ser misionero, ¿verdad? ¿A dónde, hermano? La idea es regresar a Honduras, plantar una iglesia por allá. Ok, qué bien. Así que tenemos 2 misioneros. Y vamos a hablar de este tema entonces. Y Will, quiero que empecemos hablando de sostener la cuerda. ¿Qué es esto de sostener la cuerda para los misioneros que bajaron a las minas? Sí, bueno, como dice aquí en el libro, ¿verdad? Fue una imagen que usó el misionero William Carey, que fue, como muchos reconocen, el padre de las misiones modernas, que fue misionero de Inglaterra a la India. Y él les dijo a sus compañeros, a otros pastores, que él se iba a la India, se iba de misiones, mientras los demás sostenían la cuerda. Y usaba esta imagen, ¿verdad? Como si fuera un explorador en una mina, en una cueva. Y si las demás personas no sostenían la cuerda, él se iba a caer y se iba a dejar de hacer la obra. Entonces él dependía de la iglesia enviadora, él dependía de hermanos generosos que pudieran apoyar no solamente de manera económica, sino también en oración, sino también en enviar a más obreros y todo eso. Y pues es algo que también existe en las iglesias aquí en Estados Unidos. Nosotros que estamos aquí, nosotros que estamos dando a través de nuestras iglesias para apoyar las misiones y orando por nuestros misioneros, estamos sosteniendo la cuerda. Y sin este trabajo tan valioso que estamos haciendo nosotros en estas iglesias, los misioneros no podrían estar allá haciendo la obra que están haciendo. Entonces eso habla la imagen, sostener la cuerda. Sí. Y dice también Will Piper que hay 3 roles que los cristianos pueden hacer como en esta labor de las misiones. ¿Cuáles son esas tres cosas que pueden hacer los cristianos? Bueno, dice que hay 3 opciones, ¿verdad? Una opción es ir, ser enviado, ir. La segunda opción es enviar. Y la tercera opción es pecar, es desobedecer. Y esas son las únicas 3 opciones. Ok, entonces, hermanos, ustedes tienen la responsabilidad ya sea de ir o de sostener la cuerda para los misioneros, como que dice Will, que bajan, o desobedecer. Y bueno, lo que queremos es que ustedes puedan unirse a las misiones, tal vez si no yendo a las naciones lejanas, apoyando a los misioneros. Y para eso tenemos 10 convicciones bíblicas sobre la misión mundial en la página 101. Y la primera es, Jensel, háblanos de la primera convicción bíblica acerca de las misiones. La primera convicción es: Dios está apasionadamente comprometido con la fama de su nombre y con ser adorado por todos los pueblos del mundo. Y esto no es egocentrismo, sino amor. Entonces, la misión mundial se trata de unirse a Dios en su pasión por amar las naciones, ofreciéndose a sí mismo a ellos para el gozo desbordante de su alabanza. Recuerdo una vez que yo le envié a un productor de televisión experimentado un programa de televisión cristiano que habíamos producido con otros amigos en la edad de 18 años, 19 años. Y se lo envié y me dice, y yo le quería recibir como retroalimentación, a ver qué pensaba. Y él me dijo, tiene mucha pasión. Y nunca entendí, pero le falta esto, dijo, estas otras cosas. Y recuerdo que como jóvenes nosotros tenemos pasión por Dios, por las misiones, por predicar el evangelio, pero también tiene que ser una pasión que sea madura, que entendamos que Dios quiere la gloria y que la fama no es para nosotros, no es para ningún nombre, sino que Dios es el quien merece esta gloria, y nosotros queremos dar a conocer a Cristo, queremos dar a conocer su nombre. Y por eso dice Salmo 96:3,
Proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. Isaías 12:4 dice, alaben sus acciones entre los pueblos. Recuerden que su nombre es incomparable. Dios envía a Jesús, dice Romanos 15:9, en su misión para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia. Entonces, todo lo que hacemos, hagámoslo con pasión, pero esto es una pasión centrada en Cristo, centrada en su gloria, centrada en su nombre, para gloria de Él. Sí, creo que es un buen recordatorio de que si bien es cierto que hacemos misiones para que los pecadores no estén en el infierno por la eternidad, es lo número uno, la razón número uno por la que vamos a las misiones es por la gloria de Dios y para que muchas personas de diferentes idiomas, no solo en español o en inglés, sino en sus idiomas múltiples, adoren al Señor. Muy bien, Will. Háblanos de la segunda convicción bíblica sobre las misiones. Sí, la verdad, muy parecida a la primera. Dice aquí, por tanto, la adoración es la meta y la motivación de las misiones. Las misiones existen porque no existe la adoración. La primera vez que leí esta frase en el libro Alégrense las Naciones, y fue un libro que Dios usó para motivarme a la obra misionera de gran manera. Y lo que significa esta frase, lo que acabas de decir, ¿verdad? La motivación principal de las misiones, la razón principal por la cual existen las misiones, no es principalmente rescatar a personas del infierno, aunque sí puede ser una motivación legítima, pero la motivación principal es que los pueblos alaben a Dios, que los pueblos se gocen en Dios. Como dice el Salmo 96, 3 al 4, Jensen lee el versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y versículo 4 dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Y sigue este salmo hablando de la vanidad, de la idolatría de las naciones. Pero como dice en la oración modelo que enseña Jesús, santificado sea tu nombre. Que el nombre de Dios sea reverenciado, que sea santificado, que sea glorificado en todos los pueblos, en todas las naciones. Eso es la meta y la motivación de las misiones. Y de hecho, esos versículos, Salmo 96, 3 al 4, cuando yo fui a México, yo les mandé a todas las personas que estaban apoyándome en oración, yo les mandé una foto con este versículo para que recordaran que eso es la motivación, para que los pueblos alaben a Dios, porque están viviendo en idolatría, adorando a dioses falsos y dándole gloria y honor a los que no son dioses. Cierto. Así que, como no hay adoración de Dios en los pueblos, por eso es que queremos que haya convertidos para que adoren al Señor. Bien, Jensen, número 3, por favor. Sí, la número 3 dice, debemos contarles a las personas acerca de Jesús, porque no hay salvación ni adoración ahí donde el evangelio del Hijo de Dios crucificado y resucitado no es oído y creído. Y luego dice el pastor John Piper, las misiones son esenciales para la salvación. Y recuerdo cuando escuché por primera vez esto, ¿verdad? Que las misiones existen porque la adoración no existe. En esos lugares me costó, tenía que pensar bien esa frase y no la entendí en el principio, y después entendí que es porque las misiones, como dice él aquí, son esenciales para la salvación. ¿Cómo una persona puede adorar a Dios genuinamente y que Dios esté complacido en estas personas? Es a través de la salvación, a través de Cristo, del Hijo, del amado Hijo. Entonces, si las personas no adoran a Dios es porque no han conocido realmente en esa revelación especial a través de Cristo Jesús y no tienen esa comunión con Dios. Entonces, es importante que las misiones existan para que el evangelio sea predicado y que las personas puedan adorar de una forma genuina a Dios a través de Cristo. Y dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Y luego dice Romanos 10:17, la fe
proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Luego dice 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y vemos otra vez que la única forma que las personas puedan adorar a Dios es a través de ser reconciliados con Dios mismo, y que el pecado que los separaba y que estaban enemistados contra Dios, ahora ellos puedan ser reconciliados y adoren al único Dios verdadero por medio de Cristo Jesús. Amén. Y creo que por eso el capítulo 6, bueno, el capítulo de las misiones, viene hasta después de los primeros 5 capítulos que habla de Dios, de cuán grande es Él, y del capítulo 5 de la semana pasada del Evangelio, porque si nosotros no creemos esto, realmente las misiones no tienen ningún sentido. Si hay salvación en otros dioses, en otras religiones, entonces no hay necesidad de ir. Pero si creemos esto, si realmente creemos esto que nos compartió ahorita Jensen, entonces vamos a querer ir a las naciones, porque sabemos que ninguna religión salva y que tal vez en nuestros países haya mucha religión, pero no hay salvación porque no están en Cristo. Entonces, por eso es que hay que leer los primeros 5 capítulos, y cuando entendemos solo en Cristo hay salvación, es entonces que decidimos ir a las naciones. Will, háblanos de la número 4, por favor. Sí, en la página 103 dice, Dios se ha comprometido a reunir adoradores de todos los pueblos del mundo, no solo de todos los países del mundo. Él hace una distinción entre un país o una nación geopolítica y una nación en el sentido bíblico, ¿verdad? Cuando Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en el griego, etne, está hablando de las etnias, de los grupos que tienen rasgos comunes, culturales, lingüísticamente comunes. Y según esos criterios, ¿verdad? De Joshua Project, ¿verdad? Del proyecto Josué, en el tiempo en el que se escribió este libro, hubo más de 7,000 pueblos no alcanzados o mínimamente alcanzados. Si la tarea fuera hacer discípulos en todas las naciones geopolíticas, pues ya se hizo. Ya hay cristianos en todas las naciones geopolíticas. Sin embargo, lo que Dios ha comprometido a hacer es reunir adoradores de todas las etnias. Como dice en Apocalipsis 5, 9 al 10. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre remiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Entonces tenemos esta promesa, tenemos el plan de Dios de reunir un pueblo para sí, de cada nación, no geopolítica, sino cada etnia. Entonces, no es decir Estados Unidos, no es decir México, es decir todas las etnias que están dentro de esos países. Dios las ha comprado con su sangre, con la sangre de Cristo. Entonces, por ejemplo, eso es como decir, ya llegó el evangelio y hay evangélicos en México y en Honduras, por ejemplo. Pero hay áreas en la sierra donde hay una etnia que no ha que no ha escuchado de Dios, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y hay muchas etnias dentro de los países que no han sido alcanzados, por eso es que falta mucho trabajo por hacer. 7,000 pueblos no alcanzados, así que suena difícil, pero el Señor traerá a los suyos. Will, si también nos podrías leer la número 5, por favor. Sí. Dice, por tanto, existe una necesidad apremiante de misioneros como Pablo, cuyo llamado y pasión sea llevar el evangelio a los pueblos donde no hay ningún acceso al evangelio. Claro, hay roles diferentes, hay llamados diferentes, hay personas como dicen aquí, que hay Timoteos que van a lugares donde una iglesia ya está establecida para ayudar a fortalecer la iglesia ya establecida. Y Tito también, en el caso de Tito, que fue a Creta para hacer esta labor. Sin embargo, necesitamos a personas como Pablo que puedan ser esos pioneros, que puedan ser esos primeros misioneros en llegar. Y Pablo en Romanos, ¿verdad? Enfatiza que eso es su pasión en Romanos 15:20. Me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado,
Pablo quería llevar el evangelio a España en ese tiempo, porque nadie había ido a España. Y necesitamos a personas con esa pasión también. Sí, mi amigo José y yo estamos tomando una clase de misiones y ahí dice que ciertamente hay que poner prioridad en ir a donde jamás han escuchado de Cristo, donde nunca ha habido ningún testimonio de Cristo. Pero como dijo Will también, es importante ir a los lugares donde ya penetró el evangelio, pero aún hay mucha labor que hacer. Sin embargo, hay que pensar más en los pueblos que jamás no han tenido ni siquiera una oportunidad de escuchar de Cristo. Y si el Señor está llamando a eso, te invitamos a que ores y pienses en esto. Y bueno, Will, también en la página 104, danos el resumen de la número 6, por favor. Sí, eso es una reflexión basada en 3 de Juan, versículo 6, que dice esto: harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. En el contexto hablando de estos predicadores o pastores itinerantes que viajaban de iglesia en iglesia para ayudar a establecer las iglesias. Y nosotros como iglesias tenemos la responsabilidad de enviar de una manera digna de Dios. Debemos no solamente apoyar financieramente de una manera digna de Dios, sino también apoyar y visitar y hacer todo lo posible para que la gente que esté haciendo la obra de Dios esté animada para seguir adelante, esté capacitada, tenga todos los recursos necesarios. Eso es mandar a los misioneros de una manera digna de Dios. Y bueno, ya que estamos aquí, Will, quiero aprovechar para que nos hables acerca de la IMB. ¿Cómo es que la Convención Bautista del Sur apoya a los misioneros? Sí, la IMB, en inglés International Mission Board, o la Junta de Misiones Internacionales, es como una colaboración de todas las iglesias de nuestra convención, la Convención Bautista del Sur, que ha existido desde el año 1845, casi 200 años de historia, en la que las iglesias voluntariamente se han colaborado y se han asociado para compartir los gastos de los misioneros de la convención, de tal manera que puedan capacitar a los misioneros a través de un centro de capacitación ahí en Virginia que tienen, para que puedan enviar financieramente, sostener a muchos misioneros. Ahora hay más de 3,000 misioneros. Hace unos años hubo más de 5,000. Ahora han habido tiempos de dificultad financiera, ¿verdad? Y han tenido que recortar algunas posiciones. No han despedido a nadie, sin embargo, voluntariamente muchas personas se han vuelto y no han podido enviar a tantos como hace 15 años. Sin embargo, ahora mismo hay más de 40,000 iglesias en nuestra Convención Bautista del Sur y estamos apoyando a más de 3,000 misioneros en todo el mundo que están haciendo esta obra. Y con la experiencia de haber servido 2 años con IMB, te puedo decir que esos misioneros son enviados de una manera digna de Dios. Y nosotros hacemos bien en apoyar financieramente, en apoyar viajando, visitando a esos hermanos, todo lo que podamos hacer para seguir enviando de manera digna a Dios. Vale la pena. Y te puedo asegurar que a esos misioneros no les falta nada en cuanto a las finanzas. Tienen todas sus necesidades suplidas y más para poder ser generosos. Y gracias a Dios por ustedes que están viendo, que están apoyando a través de las ofrendas que dan a Highview. Alguna porción de esa ofrenda va para apoyar a esos misioneros, lo cual nosotros tenemos, a menos de nuestra iglesia Highview en español, una familia que está siendo apoyada de esta iniciativa. Y sí, algo que a mí me sorprendió, porque yo nunca había sido bautista hasta que vine aquí a Highview, aquí en Lugo. Y algo que me sorprendió es que todas las iglesias, de todas las ofrendas que hay, ellos una porción la mandan a la Convención Bautista del Sur. Y la Convención Bautista del Sur, la mitad, el 50% de su presupuesto lo envía a las misiones. Y esto a mí me bendijo mucho, me hizo sentirme hasta
ahora sí me pongo bien la camiseta de los bautistas porque sé que el dinero está siendo usado bien para, como dijo Will, que los misioneros vayan al campo misionero y no se preocupen de nada más que de predicar el evangelio y hacer discípulos en esas naciones. Will, tú dijiste que fuiste 2 años en un programa que se llama Journeyman. O sea que alguien que aún está como pensando, las misiones son para mí, no son para mí, no se tiene que ir 20 años de un solo, puede ir 2 años, 3 años al campo misionero. Sí, la verdad, uno no tiene que comprometerse con toda una vida misionera. Uno puede comprometerse por 2 años, por ejemplo, los jóvenes que tienen entre 22 y 26 años, creo. Esas personas pueden ir con este programa Journeyman, que son de 2 años. Si tienen más de 26 años, también pueden ir por un tiempo de 3 años y ser un aprendiz. Y hay personas que saben que no, yo quiero dedicar toda mi vida a eso también. También hay eso. Pero sí, y hay viajes de corto plazo, de 6 semanas, de un verano, de 6 meses para estudiantes. Hay muchas maneras en las que las personas se pueden integrar, involucrar, sin tener que comprometerse con toda una vida para descubrir, ¿verdad?, si Dios está llamándote a las misiones. Y si alguien quiere más información, con mucho gusto yo puedo compartir algunas oportunidades que hay. Claro, ahora con el tiempo de pandemia son más limitadas, pero siempre va a haber muchas oportunidades. Siempre hay más oportunidades de lo que hay personas disponibles de ir. Entonces, no se preocupen por las oportunidades. Sí, me acuerdo antes de que empezara el coronavirus, la IMB, aquí tengo una playera de ellos, en el seminario siempre andaban diciendo, tenemos los recursos, tenemos las posiciones abiertas, lo que necesitamos es gente que vaya a las naciones a predicar el evangelio, ya sea por 10, 20 años o si estás aún discerniendo tu llamado por unos cuantos años o meses. Así que acérquense a Will, al Mr. IMB. Y bueno, ahora voy a hablar de la número 7, que dice, es adecuado que tengamos una mentalidad de tiempo de guerra en el uso de nuestros recursos, mientras haya pueblos sin el evangelio y mientras tengamos recursos para enviar. Así que lo que está diciendo aquí John Piper es que estamos en tiempos de guerra, por así decirlo. No estamos jugando aquí al cristianismo relajado, sino que sabemos que hay mucho pueblo allá afuera que necesita escuchar las buenas noticias. Así que tenemos que ponernos en modo de batalla, en modo de avanzada, de ir y apoyar, sino yendo con nuestros recursos financieros, no desperdiciando lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestras oraciones, sino invirtiéndolas en ir a alcanzar a los perdidos. Y dice aquí en una oración, que podamos profundizar nuestro entendimiento de la urgencia de la hora y recordar que en definitiva nada nos pertenece. Así que la mejor manera de usar nuestros recursos es enviándolos al campo misionero. Y el 8 dice, la oración es un walkie-talkie para tiempos de guerra, no es un intercomunicador doméstico. En mi trabajo requiere estar todo el día en el radio, informando cuando yo manejo un camión, cuando va a entrar el camión, cuando va a salir, cuando está en ruta, y todo el tiempo hay que... Y durante un tiempo mis compañeros de trabajo empezaron a hablar de todo, que si de los deportes, de las noticias, contándose chistes, que lo que se iban a comer durante el lunch. Y después los jefes nos dijeron, el radio es para lo que se diseñó, para que se comuniquen entre ustedes de cuando el camión va a entrar y va a salir. Dice, no es para que se estén contando cómo les fue el fin de semana. Dice, eso lo pueden hacer en su tiempo libre. Y es lo que aquí dice John Piper, que a veces la oración la tomamos como, Señor, dame, bendíceme, ayúdame, provéeme. Que no está mal pedirle a Dios por las cosas que necesitamos, ¿no? Pero lo que él quiere decir es, la oración es como un walkie-talkie en el campo de batalla para pedir el poder del Espíritu Santo en pelea por las almas. Así que, si bien es bueno decirle, Señor, ayúdame financieramente cuando estamos en necesidad, creo que es bueno recordar siempre que el Señor dijo, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su campo, porque ya la cosecha está lista y nada más faltan obreros que vayan a recogerla. Así que usemos la oración para pedirle por todos aquellos pueblos que viven aún en tinieblas y en oscuridad y sin Cristo
perecerán por la eternidad. Y bueno, Will, Jensel, si nos puedes hablar de la número 9. Sí, la número 9 dice, el sufrimiento no es solo el precio de estar en las misiones, es el plan de Dios para cumplir con la tarea. Como padre de familia, ¿verdad? Uno piensa en todos los retos. Los misioneros llevan toda su familia, dejan todo aquí, llevan sus hijos, su esposa, y como seres humanos, que ellos son personas como nosotros, finitos, que no podemos estar todo el tiempo con nuestros hijos, con nuestra esposa, y que cosas pueden suceder, enfermedades pueden pasar. Misionero a Adoniram Hudson, él perdió un montón de hijos, perdió en varias ocasiones a su esposa, ¿verdad? Murió su esposa una vez y luego después se volvió a casar y otra vez, y es triste ver estas situaciones. Hay un precio, ¿verdad? El sufrimiento, no solo el precio de estar en las misiones, es el plan de Dios para cumplir con la tarea. Y eso es lo bonito, que Cristo Jesús no te llama a hacer algo que Él no ha hecho, y también no te va a llamar a hacer algo que Él no te ha dicho. Él te ha advertido, te ha dicho, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y ese es el costo, ¿verdad? Y Cristo Jesús dio su vida por su iglesia, dio su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso esta paradoja, ¿verdad? El que quiera ganar su vida, dice, la perderá, pero el que la quiera ganar con cosas de este mundo, más bien la va a perder al final del día. Y el Señor nos muestra aquí en su palabra también que vas a sufrir y te van a llamar de muchas cosas y de muchas maneras. Y dice Mateo 10:25, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Y luego dice Mateo 24:9, los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. Y luego dice Mateo 10:16, tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio del lobo. Vivimos en un mundo difícil, caído, en un mundo complejo donde hay tanta maldad, pero el Señor está con nosotros y nosotros peleamos por algo que es eterno. Y por eso es una razón de la resurrección de Cristo. Eso es una evidencia de que Cristo ha resucitado, porque muchos dieron la vida por Cristo. Discípulos dieron la vida por Cristo. Personas dieron la vida por Cristo, y nosotros debemos de estar dispuestos a este costo. Y me recuerda a un misionero que dijo que las misiones pueden ser que no sean gloriosas, porque a veces tienen que sufrir con dificultades, con pobreza, con situaciones difíciles. Pero lo que sí es glorioso, dijo este misionero, Cristo es glorioso y Cristo lo vale. Aunque las misiones no sean gloriosas, Cristo es glorioso, nuestro Señor y Salvador es glorioso y Él lo vale todo. Así es. Gracias, Will. Me emocionaste. Amén. Will y Jensel. ¿Otra vez me confundí? Sí. Jensel, perdón. Sí, está bien. Es un elogio, ¿no? Sí, me sentí parte de IMB. Bueno. Y Will y Jensel. Sí. Sí sé quiénes son, ¿eh? No crean que no sé quiénes son mis amigos. Bueno, Will, háblanos de la número 10, por favor. Sí, la última dice que la causa mundial de Cristo no puede fallar. Y nada de lo que hagas en esta causa es en vano. En la Gran Comisión Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús dice en Mateo 16:18, ese evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 24:14, perdón. La cita de Mateo 16:18 dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla o no prevalecerán en contra de la iglesia. Las misiones mundiales van a ser exitosas. Cristo va a reunir un pueblo de todas las naciones y la manera en la que Él ha establecido reunir a ese pueblo es por medio de misioneros que van, predican el evangelio, y la fe es por el oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Entonces, nosotros
podemos participar en la misión de Dios, que no va a fallar. Y tenemos esa seguridad, esa esperanza. Ahora, puede parecer como si no fuera a ser exitoso. Puede haber años de duro trabajo sin ver mucho fruto. Pero a largo plazo, esa etnia se va a convertir porque Cristo la compró con su sangre. Y tenemos esa esperanza. Lo que nos lleva a la siguiente sección de este capítulo, que ya se nos acaba el tiempo, así que vamos a hacerla rapidito, pero sí quiero que hablemos de ella porque es muy importante. Will, conectado con lo último que dijiste, háblanos de eso, de que Jesús tiene otras ovejas. Sí, como dice Juan 10:16, ¿verdad? También tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas que debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esa es una motivación para las misiones. La doctrina de la predestinación para algunas personas puede ser controversial. Sin embargo, en la Biblia la doctrina de la predestinación es clara. Y como dijo un misionero aquí que John Piper cita, Juan Alexander, dijo que él llegó al campo misionero pensando que no era posible creer en la predestinación y en las misiones. Y después de 20 años trabajando con la dureza del corazón humano, dice, yo digo que nunca podría ser un misionero a menos que creyera en la doctrina de la predestinación. Y eso es lo que pasó con Pablo, por ejemplo, cuando estaba en Corinto, ¿verdad? Dice, una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. ¿Ya? Tengo otras ovejas que no son de este redil. En otras palabras, Cristo compró y predestinó que esas personas fueran salvas. Y si nosotros vamos con esa esperanza, con esa expectativa de que sí, las personas van a oír el Evangelio, las personas van a responder en fe, porque Cristo las compró y las predestinó para salvación. Bueno, eso nos mantiene ahí. Eso nos mantiene ahí. Aún en las circunstancias más difíciles, como explica este hermano Juan Alexander, que vivió 20 años luchando con la dureza de corazones humanos, él sabía que no era en vano. Y bueno, entonces, Jensen, Sí. ¿dónde están estas ovejas? ¿Están la mayoría concentradas en el continente americano? ¿Dónde están estas ovejas perdidas? Como hemos estado hablando de todo pueblo y nación, ¿verdad? De toda etnia, el Señor tiene sus escogidos y Él los llama, y como dice en Romanos 8, ¿verdad? Él los predestinó, pero también los llamó. ¿Y cómo los llama? Dios le ha placido utilizar el evangelio, la predicación, el poder llevar a los misioneros, a estas personas, poder tener pastores, poder tener evangelistas, poder tener personas que prediquen el evangelio, porque por el oír la palabra de Dios viene la fe. Entonces todos esos escogidos van a escuchar el evangelio, y como decía mi hermano, esto me recuerda cuando Jesús los envió de 2 en 2 y le dijo, ustedes van a encontrar esas casas de paz, esos lugares donde las personas les van a recibir, y en algunos lugares los van a rechazar y los van a sacar y los van a ver mal, pero en otros lugares el Señor tiene sus escogidos, y la forma es que ellos escuchen el evangelio. Por eso nosotros predicamos a Cristo resucitado, predicamos a Cristo. ¿Por qué? Porque es la única forma que aquellos que han sido predestinados sean llamados, y que también ellos sean llamados, y que comience ese proceso de ellos ir, de ser parte de la iglesia y de ellos comenzar a adorar a Dios. Entonces están dispersos por todas partes del mundo, y el Señor tiene pueblo escogido entre los Kipsigis de Indonesia, entre los Tarahumaras de México, y entre los Kachin de Birmania, y entre todos los pueblos de todo el mundo. Y Will, háblanos de esta. El Señor está comprometido con sus ovejas perdidas. Sí, es decir, el Señor está comprometido con salvar a esas ovejas perdidas, con reunir a esas ovejas perdidas en su redil, como dice en Juan
20:21, así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Juan 17:20, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y como decía Jensel, la forma en la que Dios va a reunir a estas ovejas perdidas es por medio de la predicación, la locura de la predicación, le ha placido a Dios salvar. Entonces, Dios tiene este compromiso y por lo tanto su pueblo también debe tener este compromiso. Nosotros somos ovejas de Cristo, Él es nuestro pastor, le seguimos. Si Él nos envía, nosotros debemos ir. Y eso es el llamado claro de la Biblia. La razón por la que nosotros vamos es porque Dios merece ser glorificado ahí, pero también porque Cristo ha comprado esas ovejas y quiere que nosotros vayamos en búsqueda de ellas, así como Cristo nos buscó a nosotros cuando nosotros no le buscábamos. Nosotros tenemos que ir y buscar a esas personas perdidas, así como nuestro buen pastor nos buscó. Uh-huh. Y lo que nos lleva a la última, 110, las ovejas vendrán. Will, creo que a veces es fácil desanimarnos, ¿no? Pensar, ¿será que el Señor salvará gente de aquella villa, de aquella tribu recóndita, escondida en el medio de la nada? ¿Será que el Señor realmente traerá personas de toda tribu, lengua y nación? Fíjate que le hicieron una pregunta similar a Mark Dever. Uh-huh. Le dijeron, ¿tú crees que es más difícil predicar el evangelio hace 1000 años que hoy? Uh-huh. Y él dijo, sí, no. ¿Y por qué? Bueno, es difícil porque tiene sus retos particulares en este tiempo, en la era moderna, tecnológica y todo lo que incluye. Pero no es difícil, dice, porque siempre le sigues hablando a tumbas. Siempre le sigues hablando a personas muertas. Y que la única forma que estas personas vengan a vida es a través del Evangelio de Cristo. Entonces, es difícil, sí, pero ha sido siempre así, porque son personas muertas que necesitan a Cristo y que nosotros un día estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solamente a través del Evangelio, Cristo Jesús, por su poder, por el poder del Espíritu Santo, nos trajo a vida. Sí. Entonces, las ovejas vendrán. Amén. Como me gusta mucho ese episodio en Ezequiel, en el que dice, oh hijo de hombre, pueden vivir estos huesos secos. Y les dice, profetiza sobre ellos. Y huesos secos, muertos, se levantaron y se encarnaron y vivieron de nuevo. Y creo que esa es una buena ilustración, no de que yo le puedo hablar a mis sueños para que resuciten, sino hablarle a gente muerta, como dijo Jensel, y que la batalla, que la victoria más bien está garantizada, que es lo que nos presentó aquí Piper en la última sección. El Señor tiene pueblo en todos lados y Él garantiza que los va a traer, pero no lo va a hacer así nada más Él solo. Él nos envía a nosotros, Él quiere que nosotros vayamos. Y bueno, gracias por estar con nosotros, caballeros. Sí. Kevin, para terminar, porque yo sé que no quiero como a veces ponemos cargas en otros, ¿verdad? Que nosotros no podemos llevar, como dice, sí. no queremos. Yo quiero animar a los jóvenes y a los hermanos adultos, a todos que nos ven. Si tú yo me recuerdo estando en Honduras y llegaba gente y te decía, mira, o la abuelita que te dice, tú vas a ser el próximo Billy Graham, sí, tú vas a ser el próximo misionero en tal lugar. Y tú ves a tu alrededor y lo que ves es un piedrero, lo que ves es tu casa, tu pueblito, tu ciudad, y lo que sigues viendo a los mismos hermanos de tu iglesia local, y tú te desanimas y dices, ¿qué hago aquí? Yo quiero ir a las misiones, y te desanimas. Y déjame decirte, como dijo el pastor John Piper también, si Dios no te ha llamado a ir por este momento, tú puedes orar por ellos, tú puedes también enviarlos, tú puedes ofrendar, tú puedes predicar el evangelio en tu ciudad, ser fiel en tu iglesia local, servir a tus hermanos en tu iglesia local y esperar en el Señor. No te desesperes, porque a veces uno ve su entorno y uno piensa en el futuro nada más. Yo no estoy haciendo nada, pero el Señor no es
no es como un nivel de cristiano, el que se va o el que se queda. El Señor quiere que seas fiel donde quiera que estés, quiere que crezcas en santidad y que seas conformado a la imagen de Cristo y que le conozca más donde quiera que estés, pero que no te olvides de la gran comisión, que no te olvides también de que si el Señor te está llamando y si tú estás siendo renuente y desobediente, también estás en pecado y eso está mal, y que tienes que comenzar a buscar los medios posibles como IMB para ir a donde el Señor te ha llamado. Sí. No, y qué bueno que terminaste de esa manera, ¿no? Recordándonos, Will, recuérdanos las 3 cosas que pueden hacer los cristianos en las misiones. Sí, los cristianos pueden ir, pueden enviar o pueden pecar, claro, en las palabras de John Piper. Y también los cristianos que nos vamos, como dice Jensel, siempre hay momentos de ir, siempre hay un tiempo de preparación. Y el mejor tiempo de preparación es ese tiempo que pasas sirviendo en tu iglesia local, y en ese tiempo vas a descubrir tus dones y tu iglesia te va a afirmar y te va a poder enviar, porque las misiones nunca se divorcian de la iglesia local. Amén. Comienzan con iglesias locales y terminan con iglesias locales que se vayan estableciendo. Y si tú no eres un miembro fiel de tu iglesia local ahora, vas a ser un misionero terrible. Sí, porque no van a... Si no creen en la iglesia local ahorita, no van a ir a plantar iglesias sanas en el campo misionero. Sí. Y también entender el evangelio. Si no entendemos el evangelio, ¿y cómo lo vas a articular? ¿Cómo lo vas a predicar? A veces por eso las personas terminan enseñando motivación o experiencia y no necesariamente lo que la palabra del Señor dice. Y por eso es bueno estudiar qué es el evangelio, aprenderlo, conocerlo, entender sobre la Trinidad, quién es Dios, ¿verdad? Cómo Dios, Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra, a través de Cristo, y nos ha salvado. Y eso nos va a ayudar para que podamos predicar el evangelio y para que podamos ser fieles en esta tarea. Sí. Y no nada más ir al campo misionero a hacer pozos o a construir o a dar comida, las cuales son cosas importantes, pero primeramente el evangelio. Amén. Qué bueno, Jensel, que nos recordaste que lo que no queremos aquí es ponerle como hacerlo sentir mal, ¿no? Sino que tú, tal vez si no vas al campo misionero, tal vez tú estás deteniendo a los misioneros que están bajando, como en esa famosa escena de la película Misión Imposible, que el espía está bajando para hacer la misión, pero es súper importante el que estaba agarrando la cuerda. Si él lo soltaba, la misión fallaba, pero él es el que lo estaba sosteniendo. Y es lo que hacemos nosotros con nuestros misioneros. Y bueno, si tú quieres leer más acerca de las misiones, John Piper escribió un libro completamente dedicado a eso, se llama Alégrense las Naciones. Lo pueden conseguir en Amazon, muy fácil de encontrar. Y se los recomendamos. Este libro habla profundamente de las misiones. Ya se me volteó la pantalla, pero ahí está. Y bueno, se los recomendamos que lo lean si quieren saber más acerca de las misiones. Y eso es todo. Gracias, caballeros, por acompañarme. Y gracias, hermanos, que queremos que ustedes vayan o envíen, pero que no sean desobedientes. Will, ¿podrías orar por todos nosotros? Por supuesto que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en toda la tierra, Señor. Te pedimos que nos des una pasión renovada por tu misión, por tu plan de reunir adoradores de todas las naciones, de todas las etnias. Ayúdanos a entender nuestro llamado como iglesia, nuestro llamado como miembros de tu iglesia individualmente, y te pido que nos ayudes, Señor, a seguir sosteniendo a los misioneros ahora que están en el mundo y seguir enviando, seguir yendo, y Señor, que podamos hacerlo todo para tu gloria, para tu honra, sabiendo que las misiones existen porque la adoración no existe, sabiendo que hay muchos pueblos que están adorando a dioses falsos y dándole la gloria que solo tú te mereces. Y te pedimos, Padre, que pronto nuestro Señor venga por nosotros. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles a las 6:30 para continuar leyendo nuestro libro Maravillados por Dios. Gracias y que Dios los bendiga.